acá el tema del ambiente en medio de crisis por la COVID-19. Tal como lo ha adelantado Eida, este foro titulado Efectos alternos de la pandemia COVID-19 en el medio ambiente. Y voy a explicarle cuál es el objetivo de esta actividad. En efecto, es organizada por la doctoranda Eida Escudero, bajo la supervisión de las docentes, la doctora Mirna McLaughlin y la doctora Yolanda González. Es un evento, tal como lo había mencionado, académico, y vamos a pasar a compartir con ustedes cuál es el objetivo. El objetivo de esta actividad es resaltar en los profesionales sanitarios la importancia del cuidado del medio ambiente, presentándoles pues las diversas oportunidades y por supuesto también tomando en cuenta esas amenazas que ha traído esta pandemia COVID-19 para el mundo. De inmediato paso también a compartir con ustedes esta tarde, sé que en España es de noche, compartir cómo hacer esa dinámica de este foro internacional. Bien, en primera instancia, permítanme a todos ustedes, audiencia, aquellos que se han integrado a este foro internacional, reiterarles quiénes son los expositores para este evento. En primer lugar, por Panamá, la licenciada Tania Arosemena, de la Fundación Mar Viva Panamá. Por España, el doctor Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo. Por Panamá, también la licenciada Viviana Rodríguez, de la Asociación de Iniciativas Ambientales para el Desarrollo Comunitario. Y por El Salvador también nos acompaña el ingeniero Caleb Padilla, innovador ambientalista. Bien, cada expositor, les comento, va a tener entre 10 a 15 minutos para realizar esa exposición. Y a ustedes, amables participantes, muy atentos porque también van a poder participar, pero a través del chat con preguntas. Cuando se dé la interacción, esta interacción va a ser al final. Ya cuando todos los expositores han presentado su tema, al final vamos a tener este espacio para retroalimentarnos y por supuesto usted escriba la consulta, la pregunta que tenga para cualquier de los expositores del día de hoy y ellos por supuesto van a estar pendientes. Yo voy a transmitir esa pregunta y en la medida de lo posible el expositor va a responderla. Vamos a iniciar de inmediato porque el tiempo apremia, es importante, estamos anuentes de saber esa exposición, los temas, profundizar un poco más porque de repente sí hemos escuchado algunos de ellos, pero siempre falta profundizar, analizarlo y por supuesto con expertos. Permítanme, amable audiencia, ustedes los expositores invitados, iniciar con la licenciada Tania Arosemena. La licenciada Tania Arosemena abordará el siguiente tema: desafíos para la atención de la contaminación marina por plásticos desechables ante el COVID-19. La licenciada Tania Arosemena, en efecto, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas con una maestría en Desarrollo del Sector Marítimo, con formación complementaria en gestión de proyectos y ecología. Cuenta con 21 años de experiencia en defensa legal y ambiental en Panamá, con cargos tanto en la esfera gubernamental como no gubernamental. Ha participado en publicaciones colectivas como el Manual de Contribuciones a la Justicia Ambiental en Panamá, también el libro Acceso a la Justicia para Víctimas de Daños Ambientales, el estudio Impacto de las Industrias Extractivas en los Derechos Colectivos sobre los territorios, los bosques populares y las comunidades. Y su tesis, le comento, su tesis de grado Responsabilidad Objetiva por Daños Ambientales en la Ley General del Medio Ambiente ha sido citada en múltiples fallos de la Corte Suprema de Justicia. Desde el 2015 es la gerente de incidencia política de la Fundación Mar Viva de la oficina en Panamá, que es una ONG regional sin fines de lucro que trabaja en la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos y costeros, promoviendo acciones para mejorar el marco regulatorio, el fortalecimiento de capacidades, la participación ciudadana, la buena gobernanza en distintos ámbitos. Además, coordina en Panamá los proyectos vinculados a la prevención de la contaminación marina por plásticos desechables. Es parte de su hoja de vida, que es amplia. Afortunados nosotros de contar con su participación, licenciada Tania Arosemena. Los micrófonos son suyos. Afortunada,
en nombre de la Fundación Mar Viva, de poder participar con ustedes en este evento. No puedo sino dar las gracias a... no puedo sino dar las gracias a los organizadores de esta actividad, tanto la doctora Aida Escudero como la coordinadora, la doctora Lidia Gordón, y a la decana de la Facultad de Enfermería. Realmente para nosotros es muy valioso todo el trabajo que están realizando en estos momentos y nos entusiasma sobremanera el que podamos también compartir con ustedes esa sensibilidad hacia el ambiente y hacia cómo nos está afectando y qué podemos hacer en medio de esto que estamos viviendo y que nos hace repensarnos. Sí. Licenciada Tania, ya puede conectar la cámara. Gracias. Listo, nos hace repensarnos, sí. Bueno, Eida, voy a empezar a compartir pantalla. Me confirman si ven mi pantalla. Ok. Compartir. Listo. Ok. ¿Están? ¿Ven la pantalla, Eida? Bueno, ¿sí? Ahora. ¿Ahora ven la pantalla? Sí, sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. La pantalla compartida no se ve todavía. ¿La presentación? No se ve todavía. La presentación donde yo estoy, sí. La pantalla compartida no se ve todavía. Ok. Tu pantalla completa, compartir. No me permite compartir. Un ligero inconveniente con el tema de la pantalla compartida. Mientras los voy resolviendo, sí quisiera un poco expresarles que, o sea, para la Fundación Mar Viva todo este tema del COVID-19 en estos momentos es un gran desafío con la cantidad de residuos plásticos desechables que se están generando en el ambiente. Debo reconocer que es vital la labor que están haciendo los profesionales de salud. Me está siendo complicado el tema de que la pantalla se comparta a través de esta plataforma. No obstante, voy a tratar de poder transmitirles la información que tengo presente. Déjenme. Sí, no sé si me ceden un instante el poder activar compartir la pantalla para poder iniciar mi presentación. Sí. Podemos iniciar con el doctor Eduardo Moyano. No sé, doctor. Sí. Sí, sin problema. Sí, doctor. Y disculpe, doctor, aquí tuve un leve inconveniente con la tecnología. Hablo yo y le doy así tiempo para resolverlo. Sí, vuelvo. A los participantes les reitero esa bienvenida a este foro internacional. En primera instancia estaba preparada la licenciada Tania Arosemena. Vamos a perfeccionar algunos detallitos y por supuesto vamos a continuar con más de este foro internacional, porque hay muchísima experiencia y experiencia valiosa que esta tarde y esta noche allá en España queremos compartir con todos ustedes. Permítame, el tema siguiente es limitaciones y oportunidades ante la pandemia de la COVID-19, una lectura desde España por el doctor Eduardo Moyano. El doctor Eduardo Moyano es ingeniero agrónomo y licenciado en sociología, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el área de ciencias sociales. Entre 2009 y 2013 fue director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Sus trabajos de investigación versan sobre acción colectiva,
gobernanza y participación social en las políticas ambientales, agrarias y rurales. Ha dirigido más de una veintena de tesis doctorales y publicado un centenar de artículos de naturaleza científico-académica y de divulgación. En 1998 recibió el premio Arcoíris por su estudio sobre las federaciones de cooperativas y en el 2001 el gobierno de la República Francesa le concedió la Orden del Mérito Agrícola por el conjunto de sus trabajos sobre el sindicalismo agrario en la Unión Europea. Desde 2009 es miembro correspondiente de la Academia de Agricultura de Francia. También les comento que en el 2018 recibió el premio especial de la Fundación de Estudios Rurales. Y de seguro podemos estar compartiendo con ustedes toda la tarde esa hoja de vida impresionante del doctor Eduardo Moyano. Bienvenido, doctor, una vez más. Los micrófonos son suyos. Muy bien. Buenas noches en España, buenas tardes en Panamá, y muchísimas gracias por la invitación, y muy especialmente quiero reconocer el esfuerzo de Eida Escudero, que ha sido la artífice de este seminario y también la responsable de que yo esté aquí participando con ustedes. Es un placer hacerlo. Quiero centrar la intervención para hacerla breve, de los 10-15 minutos, de manera muy esquemática, distintos aspectos de la pandemia del COVID-19 y su efecto sobre el medio ambiente. Lo primero que quiero resaltar es que es una pandemia que tiene un origen y evolución desconocidos. Esa evolución y origen desconocidos hace que el tratamiento tenga ciertas dificultades, que no haya un consenso en la comunidad científica sobre cómo abordarlo, y ello dificulta el modo de gestionar la pandemia por parte de las autoridades sanitarias. Conocemos la rápida expansión del virus, conocemos también el aumento de los contagios, su concentración de los contagios, lo que hace que se haya producido un colapso de los sistemas nacionales de salud. Porque no tenemos que olvidar que los sistemas nacionales de salud se diseñan para situaciones de normalidad, no para situaciones de excepcionalidad, como es el caso de una pandemia. Porque si se diseñaran para situaciones de excepcionalidad, habría en situaciones normales recursos ociosos que un Estado, un sector público no se lo puede permitir, dada la limitación de estos recursos. El problema es que los Estados tienen que tener capacidad para tener una reserva nacional estratégica para cuando se producen estas situaciones de excepcionalidad, poder abordarla. El problema que está ocurriendo con esta pandemia es que los Estados no han tenido suficiente reserva nacional estratégica en temas sanitarios y por tanto se han visto desbordados por la llegada de esta pandemia, lo cual es una lección a futuro, disponer de una reserva nacional estratégica en temas sanitarios. Y yendo ya directamente al tema del medio ambiente, cuando yo estudio los temas medioambientales, me gusta establecer tres tipos de categorías en el tema del medio ambiente. Uno es el medio ambiente verde, que es el relacionado con los espacios naturales, la agricultura, la ganadería, los bosques, los ríos, los arroyos. El medio ambiente marrón, que está situado sobre todo en el medio urbano, contaminación en sus diversas expresiones, atmosférica, acústica, lumínica, vertidos, emisiones industriales, tráfico, residuos sólidos urbanos. Y luego es el tercer tipo, que es el medio ambiente azul, que son mares, océanos, playas, litoral y costa. Y es interesante desde el punto de vista analítico distinguir estos tres tipos, porque los efectos, tanto positivos como negativos de la pandemia, varían según el tipo de medio ambiente al que nos estamos refiriendo. Y voy a desglosarlo para abrir también el debate. En el medio ambiente verde, el relacionado con los espacios naturales, agricultura, ganadería, bosques, etc., entre los efectos positivos de la pandemia COVID-19, podemos destacar lo siguiente. Se ha reconocido a la agricultura como actividad estratégica en el abastecimiento de alimentos a la población. La agricultura ha demostrado, por lo menos en Europa y España, tener capacidad para ser un sector estratégico en el abastecimiento de alimentos. Es un efecto positivo de la pandemia. Otro efecto positivo de la pandemia en el medio ambiente verde es la valoración del medio rural como espacio de mayor calidad de vida
y más seguro contra el contagio del virus. Se ha producido, en cierto modo, un retorno a lo rural y una revalorización de lo rural por parte de la población urbana. Otro tercer objetivo o efecto positivo es que se han intensificado los controles sanitarios en la producción y venta de los alimentos. Y esto da seguridad al consumidor, porque debido a los efectos de la pandemia se han intensificado, al menos en el caso español, los controles sanitarios en la producción y consumo de alimentos. Y también podríamos citar como efecto positivo en el medio ambiente verde el desarrollo de los mercados de proximidad o de circuito corto, tanto físico como virtual. Se han producido unas estrategias de innovación en los productores de alimentos para acercarse al consumidor, bien a través de ventas a domicilio o bien a través de ventas virtuales, aprovechando la telemática y el Internet. Pero también tiene efectos negativos la pandemia en el medio ambiente verde, y podemos citar lo siguiente. Primero, los problemas de disponibilidad de mano de obra asalariada debido a la reducción de la movilidad laboral. Hay muchas cosechas que descansa su recolección de la presencia de temporeros agrícolas, muchos de ellos inmigrantes. Al cerrarse las fronteras, al reducirse la movilidad laboral, está habiendo problemas de disponibilidad de mano de obra en el medio ambiente, llamémosle verde, en el caso de la agricultura. Un segundo efecto negativo es el aumento del riesgo de los contagios en el trabajo agrícola. El trabajo agrícola es un trabajo a la intemperie, es un trabajo con más riesgo en el contagio por parte de la pandemia, y eso se ha manifestado también en el caso español. Otro tercer efecto negativo es la caída del consumo de determinados productos alimentarios, fundamentalmente vino, carnes rojas o vino, precisamente al cerrarse los restaurantes, los bares, pues se ha producido un descenso en el consumo de estos productos y genera una crisis importante en esos subsectores alimentarios. Y por último, yo también diría que la paralización de los intercambios agrícolas entre países al cerrarse muchos mercados mundiales, con lo cual países con vocación exportadora se han visto cerradas las fronteras a la hora de poder mantener esos flujos de venta al exterior. Eso en cuanto al medio ambiente verde. En cuanto al medio ambiente marrón, la pandemia, recordar el medio ambiente marrón, que era la ciudad, la contaminación atmosférica, el tráfico, los vertidos, los residuos sólidos urbanos, a eso me refiero con medio ambiente marrón, ha tenido la pandemia efectos también positivos, como lo siguiente. Por ejemplo, ha aumentado la sociabilidad y la cooperación entre vecinos. Se ha producido una cooperación entre el vecindario durante las épocas de confinamiento como no se había producido nunca. Ha habido vecinos que se han conocido por primera vez después de mucho tiempo sin haberse ni siquiera saludado por los pasillos de su comunidad de vecinos. Un segundo elemento es que se ha reducido extraordinariamente la contaminación atmosférica en las ciudades debido sobre todo a la disminución del tráfico. La disminución del tráfico, la disminución de las emisiones por parte de las industrias ha hecho que la contaminación atmosférica en las ciudades haya descendido a unos niveles extraordinariamente bajos. Hay también un menor nivel de siniestralidad en los accidentes de tráfico de automóviles, precisamente al utilizarse menos el coche. También se ha producido un menor nivel de emisiones de CO2 al reducirse, como he dicho antes, la actividad industrial. Y también se han producido como efecto positivo el desarrollo de nuevas actividades productivas, sobre todo en el ámbito del material sanitario. Lo que dije al principio, que al no existir una reserva nacional estratégica, la pandemia ha activado en algunos estados la potenciación de sectores de producción de material sanitario que estaban o desactivados o muy poco desarrollados, y también el desarrollo de servicios de proximidad. Eso en cuanto a los efectos positivos. En cuanto a los efectos negativos sobre el medio ambiente marrón, cabe señalar lo siguiente. La paralización de la actividad económica ha provocado un colapso del sector servicios, especialmente el asociado al turismo. También se ha producido una reducción de la movilidad entre ciudades, y saben ustedes que la movilidad urbana es un factor fundamental de desarrollo. Eso tiene sus aspectos negativos, como he dicho antes, o positivos, como he dicho antes, pero también negativos porque reduce los intercambios económicos y sociales. También se ha producido una expansión del COVID-19 entre los jóvenes debido a la mayor concentración
urbana, en fiestas, en reuniones, que es lo que está provocando ahora unos rebrotes en la segunda etapa de expansión del coronavirus. Eso sería también un efecto negativo en el medio ambiente urbano, sobre todo. Y por último, señalar también el alto nivel de letalidad que se ha producido en las residencias geriátricas, la mayor parte de ellas ubicadas en zonas urbanas. Ahí en España al menos ha producido unos índices más altos de lo que en otros sectores, en el caso de las residencias geriátricas, y eso ha hecho que se reactiven y se modifiquen los protocolos de control y de actuación en ese tipo de residencias. Y también señalar cómo se ha generado también un aumento de la contaminación provocada por los residuos sanitarios, sobre todo mascarillas, guantes, que esa enorme concentración en el uso de ese material sanitario está provocando también un aumento de los residuos sólidos urbanos de origen sanitario. Y por último, ya en el medio ambiente azul, que es el mares, océanos, costas, zonas de litoral, podríamos también distinguir dos tipos de efectos. Unos positivos, como es menos vertidos industriales al mar por la paralización de la actividad, menos vertidos urbanos por la reducción de la presión turística en las zonas costeras. Saben ustedes que el turismo en las zonas costeras actúa como una presión ambiental en vertidos hacia el mar. También se ha producido una recuperación de los caladeros de pescado al disminuir las extracciones de los grandes barcos de factoría, y también se ha producido una menor congestión de las playas al aplicarse las normas de la distancia social. Hoy se visitan las playas y hay una menor concentración de turistas, de bañistas, como consecuencia del tema de la distancia social. Y los efectos negativos sobre el medio ambiente azul podría destacar el alto nivel de desempleo en el sector servicio y en el sector pesquero, el aumento de la contaminación ocasionada por los residuos sanitarios que acaban vertiéndose al mar, la menor atención a los inmigrantes que utilizan las rutas marítimas debido a la menor disponibilidad de recursos. Eso sería, diríamos, un esquema de los efectos positivos y negativos en los tres tipos de medio ambiente, verde, azul y marrón. Y una última reflexión, y con esto termino, es que el impacto de la pandemia es un impacto importante en la conciencia medioambiental de los ciudadanos. Si analizamos la conciencia ambiental en sus distintas dimensiones, su dimensión cognitiva, afectiva, conativa o activa de comportamiento, observamos, por ejemplo, en la dimensión cognitiva un mayor interés de los ciudadanos por saber y conocer el origen y evolución del virus y su relación con el medio ambiente. En cuanto a la dimensión afectiva, hay una mayor preocupación por los temas relativos al consumo y los modelos de producción. En cuanto a la dimensión conativa, hay una mayor disposición de la ciudadanía a aceptar políticas restrictivas en pro de la defensa y preservación del medio ambiente. Y en cuanto a la dimensión activa o de comportamiento, se observa unas actitudes, unos comportamientos más favorables a limitar el consumo y uso de los recursos naturales, a utilizar menos el coche y más la bicicleta, o a viajar menos a larga distancia en avión, con lo que se supone también de menor contaminación. Bien, esa sería la introducción al tema que yo querría hacer para abrir el debate en este foro. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a disposición de ustedes y de todos los participantes por si quieren hacer alguna pregunta. Gracias. Doctores, gracias. Gracias a ustedes por compartir esa experiencia, ese análisis. La verdad que es como una radiografía de nuestra realidad, no solamente en España, en el mundo entero. Doctor, yo me quedo con eso de que a veces uno tiene vecinos y ni los conoce, y con esta pandemia uno tiene que ser más solidario. Vaya, grandes reflexiones, doctor. Les recuerdo a ustedes, amigos participantes, que al final, después del último expositor, vamos a abrir ese periodo de preguntas y respuestas, así que ustedes pendientes. Avanzamos con más de este foro internacional. En esta oportunidad les presento a la licenciada Viviana Rodríguez. Va a abordar el tema organizaciones de base comunitaria y su rol ante la pandemia COVID-19. Comparto con ustedes también parte de esa hoja de vida de la licenciada Viviana Rodríguez. Es licenciada en Turismo Geográfico Ecológico, especialista en gestión y conservación de espacios naturales, certificación internacional en gestión de proyectos, diplomado también en diplomado de educación ambiental, diplomado en gerencia avanzada de gobiernos locales,
con diversas capacitaciones, tiene la licenciada en temas ambientales. En el año 2019 fue jefa del Departamento de Educación Ambiental y también coordinadora del programa de gestión de residuos sólidos Basura Cero, coordinadora y autora del Plan de Educación Ambiental del municipio de Panamá, creadora de la marca Guayo, el Guayacán, diseñadora de las guías de manejo del arbolado urbano del municipio de Panamá, coordinadora del evento de reforestación 1 millón de hectáreas 2017. Trabajó la versión digital del libro Árboles y Palmas. Abrió la oportunidad así de un espacio en Latinoamérica para tratar el tema de educación ambiental a través de los gobiernos locales. Coordinadora y ejecutora de múltiples proyectos ambientales, directora interina de Fundación Panamá Sostenible de junio 2014 hasta enero 2015. Asistente ejecutiva y coordinadora de proyectos en Fundación Panamá Sostenible 2012 hasta el 2013, presidenta de Acueducto Rural de la comunidad El Retiro en la provincia de Coclé por 4 años consecutivos. Participó en el concurso de Innovación Juvenil Rural 2020, pasando a una segunda ronda de evaluación, concursó y ganó la participación en la conferencia Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Mundial, esta actividad celebrada en Vietnam. Participó en la reunión regional de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO en Uruguay, titulada Aprender a vivir de manera sostenible en las ciudades. En Argentina, les comento, ganó curso de desarrollo comunitario a través de la colaboración entre los gobiernos locales, ONG y organizaciones de base de la comunidad con el gobierno de Japón. Licenciada Viviana, buenas tardes, buenas noches allá en España. Bueno, usted está aquí en Panamá. Nuevamente, bienvenida y gracias por compartir este tema con toda la audiencia que está muy pendiente de este foro internacional. El tema central, el ambiente y el COVID-19. Bienvenida. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecida por estar aquí y a ustedes por tener este espacio. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Me indica si por favor la pueden ver. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Ahora sí. ¿Sí? Se ve. Muy bien. Sí. Para mí es un gusto hablarles sobre la importancia de las organizaciones de base comunitaria y el rol que debemos cumplir ante esta crisis pandemia COVID-19. La participación comunitaria fortalece la prevención. Partimos desde ese punto. Esta pandemia por COVID-19 evidencia que es una constante la falta de recursos para atender la emergencia sanitaria y más aún que hace falta recursos humanos, pues el personal de salud, como ustedes saben, hace el mayor de sus esfuerzos. Ante esto y ante la falta de este vasto recurso humano, puede significar una atención tardía o una desatención cuando tenemos personas contagiadas, ¿no? Frente a ello, surge la pregunta, ¿cuál es el rol de las organizaciones de base comunitaria y la ciudadanía en esta crisis? Teniendo por respuesta que por medio de la vigilancia de la salud pública se destaca el rol de la sociedad civil organizada como un actor importante, ¿verdad?, dentro de este parámetro. Es por ello que quise traerles a ustedes desde la parte de organizaciones comunitarias, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las oportunidades que estamos teniendo en estas áreas? Si bien es cierto, partiendo porque las organizaciones de base comunitaria, o bien llamadas OBC aquí en Panamá, es un término genérico que se aplica a todas las organizaciones que se controlan dentro de la comunidad. Estas organizaciones pueden dividirse generalmente en dos grandes categorías. Las institucionales, que son el Comité de Desarrollo Local, que tienen funciones públicas a nivel comunitario y están concebidas para representar los intereses de toda la población residente. Tenemos también este otro grupo, que es el grupo de interés común, que tiene funciones privadas y representan los intereses personales de sus miembros. Por ejemplo, un grupo empresarial femenino, una asociación de usuarios de agua, una asociación de campesinos o una cooperativa de ahorros de la localidad.
Las organizaciones de base comunitaria pueden tener un papel importante, ¿verdad? A la hora de mantener unida a la comunidad y a la hora de preservar ese estado de ánimo que todos requieren. Dentro de los objetivos que tenemos las organizaciones de base comunitaria a nivel general, es la reducción de problemas comunes que afectan a la comunidad, desarrollar iniciativas de interés para todos sus miembros, crear programas sociales, culturales y productivos para la comunidad. ¿Cuáles son las amenazas y las oportunidades que estamos viviendo hoy día a través de esta crisis? Pues dentro de esta amenaza está la desintegración de comités y organizaciones, la poca participación comunitaria que debilita los sistemas de desarrollo dentro de las comunidades. En este momento me enfoco mucho en las comunidades que no tienen la facilidad de los servicios públicos. Esto quiere decir son comunidades rurales más que nada, y que mayormente el desarrollo y su gestión se debe a la consecución de estos comités y de estas organizaciones que trabajan diariamente para brindar servicios a la comunidad. Dentro de las oportunidades que ahora vemos está una nueva forma de crecer, innovar para la comunidad, estrategias nuevas para el desarrollo de actividades, oportunidades de trabajos colaborativos. Son algunas de las oportunidades que por ahora estamos viendo que se está teniendo en el nivel de organizaciones de base comunitaria. Pero ¿cuál es el rol que tenemos ante esta crisis, ante esta pandemia? Las organizaciones de base comunitaria a nivel local deben trabajar en conjunto para cubrir las necesidades de sus comunidades. Como parte importante de ese rol o de ese papel que debemos jugar es fomentar comportamientos saludables. Las organizaciones deben considerar implementar estrategias que fomenten estos comportamientos que contribuyen a su vez a reducir la propagación de este virus, como quedarse en casa cuando corresponde, protocolos para la higiene de manos y la higiene respiratoria, el uso siempre de mascarillas, mantener siempre suministros adecuados para las pequeñas reuniones o pequeñas actividades que se dan a nivel de la comunidad, a través de carteles y mensajes, siempre estar activos promoviendo este tipo de actividades dentro de la comunidad. También otro del rol que jugamos es mantener entornos saludables. Debemos considerar la implementación de estrategias que propicien entornos saludables, limpieza y desinfección de áreas comunes más que nada. Esta imagen que ven aquí, quiero resaltarla y quiero llevar más allá un ejemplo, ¿no? Nosotros como Asociación de Iniciativas Ambientales, si bien es cierto, no estábamos hasta el momento viendo temas de salud. Nosotros desarrollamos más que nada iniciativas y actividades de educación ambiental y de desarrollo sostenible en la comunidad. Sin embargo, a través de un trabajo conjunto que hemos logrado con pequeños negocios dentro de la comunidad, con comité de salud de la comunidad y también a través del Ministerio de Salud de la provincia de Coclé, logramos levantar una pequeña campaña comunitaria de salud para llevar mensajes y llevar también una cooperación a los nuevos emprendimientos que tenían madres de familia haciendo los tapabocas. Básicamente hemos llevado de la misión a la acción todo este proceso. Y ha sido muy bonito porque no solamente el personal de salud, que ya no se da abasto, tienen el derecho de accionar en esta vía, sino que nosotros como ciudadanos y siendo habitantes de esa comunidad, podemos dar siempre un aporte. Las organizaciones de base comunitaria deben revisar sus protocolos de salud para los lugares de trabajo, si piensan organizar campamentos, si tienen pequeñas reuniones comunitarias, actividades deportivas. Sabemos que muchas comunidades se realizan actividades de turismo. Todas las actividades que promuevan esa congregación de personas, debemos tener la responsabilidad siempre de revisar protocolos de salud para evitar más contagios. Cuanta más sean las personas con las que interactúa un individuo y cuanto más se prolongue dicha interacción, más alto es el riesgo de propagación del COVID-19. La ubicación también puede ser un factor a considerar. Por ejemplo, las actividades al aire libre
por lo general son menos riesgosas que las actividades en espacios cerrados. Otro del papel importante que creemos que debemos jugar es desarrollar iniciativas que beneficien a la comunidad de una manera segura, a través de campañas, a través de concursos, a través de recursos audiovisuales, actividades de esparcimiento digitales, talleres digitales artesanales, agrícolas, emprendimientos, porque no somos expertos en salud, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos realizar un trabajo más allá de lo que sea una campaña o de lo que sea un concurso. Debemos también buscar el qué hacer a la comunidad. Muchas personas se encuentran en cuarentena, no están trabajando, sin embargo, están creando nuevos emprendimientos, están dedicándose a los huertos familiares. Entonces, brindar esas herramientas a través de nuestras organizaciones de base comunitaria, a través de nuestros comités comunitarios, es una buena opción y una buena iniciativa para innovar en este momento. Incentivar el trabajo colaborativo entre el gobierno local, pequeñas empresas y organizaciones de base comunitaria, como yo les comentaba, esto es muy importante porque muchas veces como comité local ya podemos brindar a la comunidad iniciativas con un mejor proceso, con una mejor gestión, y de esa manera siempre aportar mucho más a la comunidad. El objetivo de todas estas consideraciones es complementar, más no reemplazar, cualquier ley, norma o regulación de salud y seguridad estatal, local, territorial o tribal a la que deban acogerse las organizaciones. Las organizaciones de base comunitaria pueden determinar, en coordinación con los funcionarios de salud estatales y locales, si se pueden implementar estas recomendaciones, cómo y si es necesario hacer ajustes a las medidas de las necesidades y circunstancias particulares de la comunidad local. Les agradezco. Aquí les dejo nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestra página web. Aquí pueden seguir viendo las actividades que nosotros organizamos y realizamos. Pues somos una organización de base comunitaria que está siendo un apoyo pues, para la comunidad y para algunos otros comités de la comunidad para hacer frente a esta pandemia. Incluso estamos promoviendo un pequeño proyecto de pequeñas capacitaciones a todos los grupos que están dentro de la comunidad para llevar ese entendimiento, para aportar en las normas de higiene y todos estos temas. Así que siempre podemos aportar, somos parte del todo, así que siempre para adelante. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Claro que sí, es un trabajo en conjunto y fíjese que en los últimos meses se ha intensificado el tema del emprendimiento verde, así que más adelante me gustaría que algunos de ustedes, los panelistas, expusieran también o dieran ese análisis, esas consideraciones sobre el particular. Continuamos con más de este foro internacional. Gracias por seguir muy pendiente de nuestros expositores. Regreso al inicio con la licenciada Tania Arosemena de Marviva. Licenciada, nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. Ahora sí esperamos que la tecnología nos ayude. Le estamos compartiendo pantalla. ¿Están viendo la pantalla? La licenciada Viviana, que deje de compartir la presentación para... A ver. Gracias. Denme un momentito que esto se me achicó y todo se puso como... A ver... Aquí. Creo que ya, ¿verdad? Ya se dejó de compartir, ¿cierto? Sí, gracias. Listo. Sí, ¿están viendo la pantalla ahora? Sí, perfecto. Está perfecto. Ahora sí. Bueno, un poco
viendo estos desafíos. Esta es una imagen de un área en la ciudad de Capital, el área de Costa del Este. Si ven, hay mucha presencia del tema de plástico desechable. Acá un poco la fundación en la que trabajo busca el tema de impulsar la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas en el área del Pacífico. O sea, esta es una imagen en el área de costera del sur de Veraguas, y esto es algo que estamos añorando en estos días que estamos en casa y tenemos ese anhelo. Pero ¿por qué Mar Viva se interesa en la contaminación marina? Obviamente no podemos disfrutar del ambiente, de esos recursos que aprovechamos y que consumimos, y de ese entorno paisajístico para el turismo si no la cuidamos. Entonces, en el programa de contaminación marina que tenemos a nivel regional, tenemos pilares que están de la mano con la sensibilización. Por eso eventos como este son tan importantes para compartir experiencias y conocimientos e inquietudes con los participantes. También apoyamos iniciativas para fortalecer a nivel nacional y local la normativa en nuestros países. Panamá, todos sabemos y todos vemos cómo el problema de la disposición final de los residuos es algo que realmente nos impacta muy grandemente. En la imagen, ustedes pueden apreciar en colores más intensos los áreas donde la población se enfoca. Muchas desembocan hacia el área del Pacífico. En Panamá tenemos, obviamente, muchos ríos, hay muchas cuencas hidrográficas donde están las ciudades, y hoy en día, en el 2017, se hizo este Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, y se estimaba que al menos generábamos por basura al día al menos 4.800 toneladas, más de la mitad en la ciudad capital, en las principales provincias. Promedio cada uno estamos generando entre 1.2 kilogramos o 1.4 kilogramos de desechos. Y para estos días podemos estar generando muchos más. En los desafíos que vemos a nivel del COVID, y ya incluso se publicita, esta es una noticia dentro de la autoridad ASEO del pasado mes, en el que destacaban que se habían recogido en la ciudad capital al menos 200.000 toneladas de desechos. Y prevalecía el tema de las mascarillas en las calles, las aceras. Realmente nos preocupa mucho ese tema, incluso porque no solo afecta la parte de la seguridad, sino que estos objetos van y desembocan directamente a nuestros océanos. Es por ello que nuestra fundación se ha sumado con otros. El programa de las Naciones Unidas está llevando a cabo una pantalla en la que hablamos de que la irresponsabilidad mata. Si seguimos dejando las mascarillas, si seguimos dejando todos estos enseres de una forma inadecuada, de verdad nos vamos a perjudicar. Y el pasado Día Mundial de los Océanos estábamos también haciendo ese llamado de atención en el cuanto a cómo disponemos de esas enseres y estos implementos que necesitamos para prevención, para mantener esta salud, pero cómo los depositamos. Y frente al COVID surgen muchas oportunidades de investigación. Llama la atención, y bueno, este estudio es algo en el Ecuador. En Panamá todavía no se ha llegado a hacer estudios en cuanto a cómo en las aguas residuales de las ciudades donde la enfermedad está presente, se han encontrado el virus en el entorno. Entonces, esto abre un campo para el análisis de esos impactos y de cómo poder seguir evolucionando y atendiéndolos de una u otra forma. Cada uno individualmente, nosotros tenemos campañas y tenemos que ver un poco en cuanto a ese consumo. En cuanto a ese consumo, Panamá ha tenido avances. Tenemos una ley de bolsas reutilizables que ya entró en vigor, y que quizás cada uno, en nuestro país se ve una diferencia de que las personas llevan su bolsa y ya al menos eso reduce la cantidad industrial de bolsas que se veían en cada esquina del país, ¿no? Lo más triste es que usamos eso una sola vez y realmente eso afecta y queda mucho tiempo en nuestros océanos afectando a la vida marina. Esta fue una infografía que hicimos y da
para que tengan una idea, en Panamá estamos recibiendo también ballenas jorobadas cada año, y al menos la cantidad de desechos que generamos solo en la ciudad de Panamá, 2.600 toneladas de residuos, equivaldrían a 80 ballenas jorobadas que llegarían a nuestras playas a diario. Entonces, es algo que impacta, tenemos costas en ambos océanos, y definitivamente es un llamado de atención a poder seguir evaluando nuestras conductas y nuestras acciones y el consumo que tenemos. En estos momentos todavía las actividades vinculadas a reciclaje están suspendidas. Recientemente tenemos incluso en la ciudad capital una actividad de otra organización, Marea Verde, que es una barrera para recolectar esos desechos que llegan a los ríos y que en estos momentos también ha sido suspendida. Pero si vemos los productos que llegan y que se han identificado estudios científicos en los océanos, son de la vida diaria, son de lo que tomamos, de los envases que utilizamos, y tienen tanto macroplásticos que son visuales como microplásticos que se deterioran o que son realmente desapercibidos, pero que están allí presentes. Y esto afecta al ser humano. Obviamente también afecta a las especies marinas que se mallan con esos plásticos y visualmente también los ingieren y trasladan especies invasoras que también pueden afectar a la economía de nuestros países. Entonces, realmente el plástico, como lo vemos, y los plásticos desechables en particular, ya han entrado y de verdad están afectando a las distintas especies, tanto de manera visual como lo que ingestan y un poco cómo se desarrollan. Hoy en día tenemos este dilema. Estas mascarillas que se ven y se aprecian en las playas son obviamente un producto de una mala disposición de los desechos. Y a veces, este estudio recién salió en julio de 2020, la Fundación Oceana, un poco hizo ese llamado de atención de que si nos preocupamos por los plásticos que vemos en la superficie, al menos se estima que el 99% termina en las profundidades marinas. Y es una gran cantidad de material que va a afectar esa vida marina y que va a afectar ese desarrollo de la vida humana que depende de estos océanos. Entonces, sin embargo, hay oportunidades y sigue habiendo oportunidades. Como mencioné, acá está vigente esta ley de las bolsas reutilizables, y a pesar de lo que pensábamos, los panameños pudimos aplicarla, y en estos momentos incluso hay una iniciativa de ley de reemplazo progresivo de plásticos desechables que se aprobó en la Asamblea Nacional en los 3 debates, y está pendiente de una sanción presidencial, en donde, si bien es cierto, esta solución es solo un porcentaje de lo que hay que hacer para resolver el problema, ayuda al establecer de que nuestros estados tienen que definir políticas para una reducción progresiva de estos materiales y poder impulsar su reemplazo, ¿no? Cuando hablaba Diana de iniciativas del sector privado, me llena de satisfacción, de alegría, pero a la vez de preocupación, cómo los negocios turísticos están siendo tan impactados. Y antes de que iniciara esta pandemia, al menos 15 negocios en el área de la provincia de Veragua, en las zonas costeras, se habían sumado a una iniciativa voluntaria de reducir el plástico desechable, restaurantes, hoteles. Ellos siguen y quieren hacerlo de forma voluntaria. Ahora hay mucha incertidumbre, porque esto también le ha pegado mucho al sector turístico, pero lo bueno es la actitud del consumidor. Y hay iniciativas voluntarias. El año pasado se pudo hacer, gracias al patrocinio del gobierno de los Estados Unidos, una carrera que no se utilizó ningún objeto de plástico. Entonces, las personas podemos hacer las cosas diferentes. Las cosas no van a cambiar si seguimos haciendo lo mismo, como decía Albert Einstein. Y acá más bien, en cuanto a recomendaciones finales de esta presentación, es importante que desde donde desarrollemos nuestras actividades combatamos esos malos hábitos en la población y sigamos generando conciencia de que esto afecta no solo al ambiente, sino a las personas que transitan. Y es una desconsideración incluso con los profesionales de salud, que de verdad están siendo tan sacrificados y tienen hasta el tiempo de organizar actividades como esa y seguir formándose. Es importante seguir impulsando la inversión y el establecimiento de un sistema de gestión integral,
para Panamá a nivel nacional, regional y local. Esto es una de las metas que de verdad ya no podemos dejar a un punto 10 de la agenda. Esto es algo que de verdad tiene que ver con nuestra calidad de vida. Y seguir viendo normas que ya se aplican, otras que pueden aplicarse para complementar esta labor de reducción. La investigación. Nuestro país y el mundo ha descubierto que la ciencia es la que nos va a ayudar a salir de todos los problemas. Entonces, definitivamente hay mucho por hacer en investigación de los impactos del COVID en los sitios de disposición finales de los desechos, en las plantas de tratamiento, en los ecosistemas y en las especies que pueden estar siendo impactadas. Tenemos que seguir incentivando ese compartir conocimiento, esa virtualidad en foros, en redes, en medios de comunicación. Eso nos va a ayudar. El cambio de escenario va a depender de todos. Y a nivel individual podemos, o sea, comprometernos desde nuestros hogares a reducir ese consumo del plástico desechable. Sabemos que incluso los plásticos desechables no son y tienen su periodo en el que el virus puede estar presente y puede estar presente mucho más allá que el poder controlar botellas reutilizables que podemos limpiar de una manera adecuada. Entonces, más bien lo dejo a ustedes con este mensaje. En esta imagen, curiosamente, pude incorporar algunas de las mascarillas que realmente son útiles y son necesarias en estos momentos, pero de verdad tenemos que adquirir conciencia de dónde las terminamos depositando. Al final, esto lo hacemos por ellos, por su futuro. Ahorita ellos no pueden estar juntos, pero ese ambiente que les dejemos va a depender de las acciones que tomemos hoy por ese futuro. Entonces, sin más, realmente agradecer a ustedes por esta oportunidad, felicitarlos por ello y dejar a su disposición nuestras redes sociales de la Fundación Mar Viva y nuestros contactos por cualquier información o cualquier apoyo que podamos brindar en el marco de nuestras actividades. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada Tania Arosemena, y me quedo con esa imagen de los niños. Y fíjese, es así, los niños también imitan lo que hacen los adultos. Así que a nosotros, los adultos, qué gran responsabilidad de hacer las cosas bien. Gracias por seguir pendientes. Les recuerdo que estoy también pendiente de los chats para así realizar las preguntas cuando se dé ya la última exposición, al finalizar la última exposición y así tener esa retroalimentación de nuestros expertos. Me complace en presentarle nuestro último expositor, pero no menos importante, nuestro ingeniero Caleb Padilla, desde El Salvador. Saludos y comparto con ustedes parte de esa hoja de vida. Es un innovador ambientalista, fundador y presidente de la ONG Un Pulmón Más, fundador y CEO de Un Pulmón Más Foundation de Estados Unidos, director ejecutivo de Reciclos S.A., recibió un reconocimiento del estado de California para Un Pulmón Más, primer lugar en Ecoreto en categoría Centroamérica TIC Américas 2016. Ecolíder oficial del programa Limpiemos El Salvador de Fundemas, proyecto de biodiversidad y fauna entre los mejores 500 de América Latina en Premios Latinoamérica Verde 2016. La ciudad de Santa Ana ingresó a la campaña mundial Ciudades Resilientes de la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastres y el Banco Mundial. También paso a compartir con ustedes las capacitaciones, capacitaciones en cambio climático, en gestión de proyecto, en emprendimiento, en innovación, en emprendimiento en economía, de igual manera también en asociaciones público-privadas, energía renovable, inversión extranjera para el desarrollo. También importante resaltar, embajador de las juventudes salvadoreñas en el exterior, representante de América Latina en Los Ángeles, California, reconocimiento como peregrino de Jerusalén y otros reconocimientos sumamente importantes. La verdad que una hoja de vida bastante extensa y que dan cuenta a ustedes, amigos participantes, de la calidad de expositores que tenemos en esta ocasión. Ingeniero, bienvenido, el turno es suyo. Gracias, y es un gusto poder compartir con todos ustedes un tema muy, muy importante. Creo que es un tema que a futuro, bueno, ya mencionaba anteriormente que el futuro pues tiene que cambiarse, hay que hacer muchas cosas,
pero antes de eso iba a solicitar permiso para compartir pantalla, que me menciona aquí que tengo que pedir permiso. Pero creo que, bueno, ser el último a veces es lo mejor, porque ya uno pudo escuchar lo que los demás dijeron, y todos dijeron cosas muy importantes, cosas que verdaderamente inspiran a lo que ahora voy a compartirles a ustedes. Y es algo que creo que muchas veces nos han dicho, creo que en algunas ocasiones nos dicen estas frases, y desde que estamos en la niñez, en la adolescencia, siempre se nos aconseja que tomar buenas decisiones, nos aconsejan lo que hay que estudiar, nos aconsejan las buenas amistades, etcétera, si queremos tener un buen futuro. Y a veces nos hacen comparaciones con personas que tomaron malas decisiones y tienen un futuro que probablemente no era el ideal para ellos y llegan a esa situación. Pero nosotros nos aconsejan, tenés que tomar las mejores decisiones para poder tener las mejores consecuencias o los mejores beneficios. Pues eso es lo que sucede con nuestro planeta. Eso es lo que sucede con la humanidad. Eso es lo que ahora yo les quiero hablar, y que ustedes sepan de que el futuro no es que ya está predicho o ya está escrito en piedra. Es un futuro que nosotros podemos cambiar. Es un futuro que también depende de nuestras decisiones en la actualidad. Es un futuro que depende de todo lo que nosotros hagamos. Hemos visto muchas películas apocalípticas, hemos visto películas en las que nos muestran un futuro catastrófico, un futuro sin el cielo azul, un futuro naranja, un futuro sin agua, un futuro sin árboles, un futuro sin bosques, un futuro donde no se puede respirar ni siquiera el oxígeno de nuestro planeta. Y es algo que yo creo que no está muy lejos de nuestra realidad. Me imagino que muchos de ustedes han conocido estos trajes que en la antigüedad se ocuparon para el tema de la peste negra, y se han ocupado en otras ocasiones otros tipos de traje para diferentes tipos de pandemias, virus, bacterias, etc. Y lo que vimos en el pasado es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en el presente. En mi caso en El Salvador, tuvimos una cuarentena estricta de muchos días, creo que pasé 120 días en mi casa, pero ya el tema económico me obliga a salir. Y yo me encuentro en la calle diferentes personas que están en el área de salud, que visten diferentes tipos de traje. Bueno, mi hermano es médico también, y él ocupa un tipo de traje porque está en primera línea y está cercano a COVID positivo. Y él me habla de los diferentes tipos de trajes que hay, del tema de seguridad. Y cuando yo también veo que las personas, sociedad civil, como es en mi caso, yo tengo que portar una mascarilla, tengo que llevar una careta o algo que me proteja también, si quiero ir muy protegido. En algunas ocasiones te dicen utiliza guantes, toma la distancia con las personas, no comas, limpia, sanitiza todo lo que puedas consumir, y te das cuenta que ese futuro que nos decían las películas, que probablemente iba a ser apocalíptico, que íbamos a tener que ocupar algo para respirar porque íbamos a poder respirar nuestro oxígeno, te das cuenta que no está muy lejos de lo que es nuestra realidad ahora. Te das cuenta que ahora mucha gente vive con miedo, muchas personas viven con aquello de que si yo salgo y no llevo protección, pues me voy a contagiar. Y también se ven muchos rumores de otras pandemias, de otros virus que están saliendo, que hace unos años salieron otros, y que se han empezado a multiplicar esos no solo rumores, sino ya realidades que vienen, ya realidades que han pasado en otros países con otros virus. Entonces te das cuenta que ese futuro catastrófico que te pintaban las películas allá en los 90s, en los 80s y anteriormente, ¿verdad? Eran películas que te mostraban un futuro de verdad caótico. ¿Qué pasó ahora en nuestro planeta? Todo se cerró. Creo que al menos en mi generación, yo no había visto que se cerraran las fronteras de todos los países casi del mundo. Nunca me había visto tan limitado a poder movilizarme de forma, digamos que libre. Y ahora pues nos damos cuenta que todo el mundo se cerró, nos damos cuenta que todas las fronteras se cerraron para poder contener ese tema del virus y que no se pudiera expandir. Pero es difícil de creer, aunque es nuestra realidad. Si a mí me lo hubieran contado cuando yo tenía 5 años, 4 años, que esto iba a pasar, probablemente yo no lo hubiera creído, probablemente yo hubiera dicho, no, eso solo en películas va a suceder, pero pasó. Y ya cobró muchas vidas, ya hizo muchas consecuencias que ahora estamos viviendo, y creo que es algo que nos tiene que llevar a reflexionar, y es algo que a nosotros nos tiene que permitir darnos cuenta que algo no hemos hecho bien, algo hemos estado haciendo mal, porque uno se pone a pensar de dónde vino el COVID, y te hablan de enfermedades zoonóticas, te hablan de la zoonosis, que de un animal pasó a un humano, y uno se pregunta cómo pudo hacer eso posible, y te das cuenta
que si hubo un contacto directo con alguna especie animal, cuando tú vas y destruyes un ecosistema o destruyes un bosque, ahí permites que muchos animales que no tienen el contacto con nosotros los humanos, pues tengan que buscar otros lugares, otras zonas, y ahí vamos viendo que esa expansión humana va permitiendo ese contacto más directo con distintas especies de vida silvestre, y por lo tanto nos volvemos más vulnerables a poder en algún momento, pues, que esa zoonosis se pueda dar en otro tipo de animales, algún tipo de virus también puede ir hacia nosotros. Entonces, creo que es importante que nos demos cuenta que esta sobrepoblación, pero no solo la sobrepoblación, sino el tema del ordenamiento, es el tema de los límites que nosotros hemos impuesto y que estamos violando, a donde nosotros entramos al espacio silvestre, a donde nosotros ahora estamos destruyendo bosques, estamos acabando con la naturaleza, estamos invadiendo espacios de reserva natural, y en muchos países ustedes se dan cuenta que eso sucede. El año pasado yo hablaba en mi charla acerca de los incendios forestales que se dieron en Australia, los incendios forestales que se dieron en el Amazonas, los incendios forestales que se dieron en Siberia, en California, en mi país se dan muchísimos incendios, imagino que en Panamá no es también distinto, y en todos los países del mundo vemos incendios forestales todo el tiempo, y vemos cómo se consumen bosques, vemos cómo se consume fauna, vemos cómo esas catástrofes y eso que nosotros estamos provocando va agravando todo el tema del calentamiento global y todo el tema del cambio climático, que ahora está muy de moda hablarlo, y que a veces creemos que las consecuencias son mínimas, pero nos damos cuenta que hoy tenemos temas de huracanes más fuertes que anteriormente, tenemos un incremento de las tormentas tropicales, y nos damos cuenta que algo está pasando. El océano se está calentando, el planeta se está calentando, pero ¿qué es el futuro? ¿Qué es el presente? ¿Y qué fue el pasado? Desde el pasado nos damos cuenta que desde la primera revolución industrial, todo el tema del carbón, todo el tema de los combustibles fósiles se fue consumiendo, nuestros vehículos lo consumen ahora, los aviones lo consumen, casi la mayoría de medios de transporte lo consumen, también diferente industria lo consume, somos también muy extractivos, entonces extraemos muchos minerales, generamos un tema de minería, generamos contaminación a los ríos. Hay una huella humana en la ecología y digamos en nuestros ecosistemas que la vemos reflejada en la parte izquierda de esta imagen. Esa es la realidad que ahora vivimos. Ahora, vemos esa parte derecha, que es esa realidad que quisiéramos muchos que existiera, pero para llegar a esa realidad hay que trabajar, para llegar a esa realidad hay que tomar decisiones. Ahora, para los que nos están viendo y nos están escuchando, yo les pregunto, ¿qué realidad de estas dos es la que ustedes quisieran? ¿Quieren seguir viviendo en una realidad llena de contaminación, llena de dióxido de carbono, de metano, de muchos gases de efecto invernadero que van a la atmósfera, la calientan y al final generan un montón de consecuencias que ahora estamos viviendo? ¿O quieren un futuro a donde yo pueda coexistir con la naturaleza, a donde yo pueda tener esa convivencia entre la fauna, flora y el ser humano? Entonces, ¿a cuál de esos dos futuros queremos llegar? Y me imagino que todos quisiéramos estar en el lado derecho de este futuro, ¿verdad? Si me dieran a dónde escoger moverme, si a la izquierda o a la derecha, creo que al lugar donde está el arco iris, donde está el bosque, donde están energías renovables, para ese lugar quisiéramos nosotros ir. Vemos que en una imagen hay aves, en la otra imagen no hay, y en esta otra imagen que hay aves, creo que muchos disfrutamos el canto de los pájaros en las mañanas, en el atardecer, o cuando viene la lluvia, poderlos ver disfrutar del agua. Entonces, creo que nosotros y la mayoría quisiéramos estar en esa parte derecha. Pero hay tiempo, no es que quede mucho tiempo para poderlo hacer realidad, es que hay una cuenta regresiva, es que ya el tiempo, las consecuencias ya no nos están dejando a nosotros pensando de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, a lo mejor yo puedo hacer algo. Según las estadísticas, según también las metas del Acuerdo de París, nos dice que lo ideal sería trabajar algo antes de estos 10 años que están por pasar. O sea, las metas de París tienen que cumplir en el 2030, que son las metas 2030. Es donde nosotros tenemos que ver cómo va a ser el planeta en el 2030. Creo que a mi edad todavía voy a poder observar ese futuro. Creo que los que vienen después de mí, mi sobrina o mis nietos en algún momento van a poder vivir ese futuro, pero ¿yo qué hice en este momento para que ese futuro llegara? ¿Qué futuro yo les voy a dejar a ellos? Y ya lo mencionaba en la presentación anterior, que el futuro de los niños depende de nosotros, depende de lo que nosotros hagamos ahora mismo. Entonces nosotros en la Fundación Salvanatura impulsamos nosotros el tema de la década verde, que nosotros buscamos que dentro de este periodo de tiempo, que esperamos que no sean 10 años, sino que sean menos esos años,
en los que podamos realizar diferentes actividades, pero no solo enfocarnos en las actividades de una fundación o de una organización, es enfocarnos en las acciones que realice cada persona, en las que realice cada familia. Yo les pregunto a los que están presentes, si ustedes tienen hijos, ¿qué les están enseñando a sus hijos? ¿Qué les están transmitiendo? ¿Qué valores ecológicos son los que ustedes les están transmitiendo a ellos? Ahora la pregunta es al revés. ¿Qué valores ustedes están corrigiendo en su familia? Por ejemplo, mi padre, mi madre probablemente no fueron conscientes de algo en el pasado, pero en este presente que yo estoy viviendo ahora y que yo sé que puedo cambiarlo, yo tengo que tomar la decisión también de cambiar esas realidades. En mi comunidad, ¿qué estoy cambiando yo en mi entorno? Estoy sembrando árboles. Yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes hemos sembrado árboles? ¿Cuántos de nosotros han sembrado más de 10 árboles? ¿Cuántos de nosotros han apoyado diferentes actividades en limpieza de ríos, han liberado tortugas, han permitido que la naturaleza siga existiendo? Entonces, es una reflexión que yo quisiera que quedara entre todos nosotros, que no queda mucho tiempo, es poco el tiempo que tenemos, pero yo sé, soy optimista, que entre todos lo podemos hacer realidad, que ahora estas charlas no quedan solo en mi conocimiento, sino que tienen que ir a la práctica, que no voy a terminar esta sesión sin yo tomar una decisión y de verdad empezar a trabajar el tema ecológico. Aquí el tema ambiental no distingue carreras, no distingue estatus sociales, no distingue nada. Aquí todos somos responsables de poder cuidar la naturaleza y poder cuidar el medio ambiente. Así que antes de finalizar esto, quiero que cada uno reflexione, quiero que cada uno tome decisiones y que se dé cuenta que desde su punto, desde su círculo cercano, él puede cambiar el mundo. Desde su misma familia, desde su mismo entorno, él puede cambiar ese futuro que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos, y esperemos que haya muchos más, puedan ellos también vivir, que ellos puedan tener agua, que ellos puedan conocer el río, que ellos puedan conocer los lagos, que ellos puedan conocer las montañas, que ellos puedan conocer toda la naturaleza, así como ahora nosotros la hemos conocido, y que esta década nos sirva a nosotros para poder restaurar todo lo que se ha dañado, que podamos trabajar el tema del desarrollo regenerativo y que esos espacios verdes que en un momento existieron regresen, porque son necesarios, porque son obligatorios que existan en nuestro planeta. Por eso, desde mi organización también, Un Pulmón Más, buscamos que todos nosotros seamos un pulmón más para el planeta Tierra, que cada uno de nosotros le permita respirar el planeta Tierra y no en sí que le termine que quitar la respiración, ¿verdad? Sino que cada uno de nosotros pueda y debe y transmita el poder generar un mejor futuro y que lo podamos hacer realidad entre todos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Caleb Padilla, a usted por ser parte de este foro internacional. Bueno, el momento ha llegado, señores. Antes de finalizar, queremos ese periodo de preguntas y respuestas a manera de interacción. Y hay muchísimas preguntas. Inicio por usted, doctor. Permítame acá buscar en el chat esa cantidad de preguntas que los amigos que nos acompañan en este foro internacional están realizando. Doctor Eduardo Moyano, la primera consulta va para usted y habla sobre el tema, pregunta sobre el tema, ¿qué pasará después del COVID? Si bien es cierto, en este momento, y voy a tratar de interpretarlo también, doctor, si bien es cierto, hay muchos análisis en estos momentos de pandemia sobre el ambiente que, por ejemplo, ay, qué mal lo hemos portado, qué mal lo hemos comportado, miren que los animalitos saliendo a las calles, en las ciudades, cuando antes esto no se veía. Ese comportamiento, considera, doctor, del ser humano, ¿va a seguir ya después que pase todo esto del COVID o se encuentre la vacuna o aprendamos a vivir como sociedad con este virus, con esta pandemia? ¿Ese pensamiento del ser humano va a continuar en el tema ambiental? ¿Cómo usted lo analiza? Bueno, yo creo que es un poco pronto todavía para hacer unas afirmaciones contundentes sobre en este sentido. Es verdad que durante la pandemia, todavía estamos en la pandemia, no debemos de olvidar eso. Estamos, diríamos, al menos en España, en la segunda fase de la pandemia. Entonces, la población está todavía muy influida por el shock, por el impacto que se ha sufrido con la pandemia. Entonces, yo creo que es un poco pronto para pronosticar si los cambios que se han producido en las actitudes, en las creencias, en el comportamiento de los ciudadanos respecto al medio ambiente, que es el tema que nos ocupa hoy, va a ser algo que va a permanecer en el tiempo o va a ser solo una cosa pasajera que cuando acabe la pandemia y se recupere si hay una vacuna
la gente vuelva, la población vuelva a un comportamiento pre-pandemia. Yo de todas formas creo que hay cosas que van a ser ya bastante irreversibles, que van a ser cambios de manera muy drástica, empezando porque las políticas públicas van a cambiar después de esta pandemia, sobre todo cuando, como dije al principio, va a haber una reserva nacional estratégica en el sistema de salud, que había estado un poquito abandonada, va a haber mayores controles sanitarios en los temas de la producción de alimentos y en el consumo alimentario, y va a haber una serie de comportamientos inducidos incluso por las propias políticas públicas, que eso sí va a tener una incidencia más importante en el comportamiento de los ciudadanos que la propia iniciativa ciudadana experimentada durante la pandemia. Yo creo que a veces las iniciativas de los ciudadanos son más pasajeras que las que pueden tener la incidencia de las políticas públicas. Doctor, sé que se tiene que retirar, así que la siguiente también es para usted. Por acá hay más que nada como una reflexión, que se ha producido una cierta relajación en la vigilancia, sobre todo en los jóvenes. Creo que es el análisis de algunos de los panelistas. También como periodista, también lo he escuchado mucho de nuestros oyentes. ¿Es así, doctor? Sí, al menos la experiencia que tenemos en España es que en la primera fase de la pandemia, el colectivo más afectado por la pandemia fue la residencia geriátrica, las personas mayores que tenían a lo mejor una situación previa de vulnerabilidad y que entonces el coronavirus ha atacado principalmente a las personas mayores. Sin embargo, en esta primera fase, la población joven se vio menos afectada por el ataque del coronavirus. Esto ha hecho que la población joven no haya estado tan sensibilizada sobre los riesgos que suponía la enfermedad. Y ahora, en la desescalada, cuando están empezando ahora los rebrotes, se están dando más en la población joven porque la población joven ha recuperado comportamientos, diríamos, tribales, ¿no? Las fiestas, las concentraciones de amigos, de pandillas, de celebraciones, y eso ha hecho que se hayan producido unos rebrotes que curiosamente en esta segunda fase está afectando a la población joven. Eso es por lo que yo explicaba que ahora ha habido esa cierta relajación de la población joven, pero que eso, cuando se compruebe que esta población joven está siendo afectada en la segunda fase de la pandemia, va a haber una reacción positiva en la población joven, en sus comportamientos, en mantener la distancia social, en ponerse la mascarilla, y en eso creo que se va a producir un cambio en ese comportamiento de la población joven. Sí, ojalá sea así, doctor. Doctor, gracias por responder a esas inquietudes. Continúo con la siguiente interrogante, es para la licenciada Tania Arosemena. Preguntan por acá, licenciada, ¿el reciclaje está paralizado y cómo a futuro podrá capacitarse a las personas para el reciclaje, considerando que muchos ahora tienen pues temor de contagiarse? Licenciada Tania. Bueno, yo creo que a pesar de estar parado, también hay una percepción de que mucha gente que acostumbraba a hacerlo siente la necesidad y está apoyando el hecho de tener alternativas para la disposición de los desechos. Entonces, al final, el tema aquí del temor, de este encerramiento, pienso que también nos ha ayudado un poco a valorar cómo está el entorno que nos rodea. Y es por ello que cada uno igual va a tener que contribuir y va a llegar un momento que a medida de que los negocios van a estar abriendo, que los protocolos, para eso están los comités de salud, COVID, en cada una de estas instancias. Entonces, las reglas van a cambiar en cuanto a los temas de esta gestión de los residuos vinculados al reciclaje. En cuanto al tema del plástico desechable, realmente, por lo menos a la Fundación Mar Viva, nosotros vemos más el tema hacia la reducción y creemos firmemente de que tenemos que lograr evitar la generación de esta cantidad industrial de botellas plásticas. Lo estamos viendo mucho, estas lluvias llegan y realmente la cantidad
está incrementándose. Y por un lado, se está incrementando y por otro lado, nos da de pensar, al no estar en las calles, hay mucho servicio del delivery y cada uno tiene una oportunidad de elegir cómo lo recibe. Entonces, hay cosas que realmente se van a poder ir mejorando y no hay que descartarlo. Sin embargo, como les decía, o sea, al final esto es una tarea de todos, tenemos que pensar cada uno en qué es lo que hacemos por ese entorno, que quisiéramos estar fuera de las condiciones en las cuales estamos y que si no tomamos de nuestra parte para poder mejorar esto, al final ese ambiente que queremos llegar va a ser un ambiente desagradable, va a ser un ambiente contaminado, va a ser un ambiente con muchos costos para las autoridades, para el sector privado. Entonces yo sí pienso que esta pandemia realmente nos ha llegado en un momento en que tenemos que decir, señores, sentémonos en la mesa y tratemos de ver cómo vamos a ir gestionando estos desechos, reduciendo la contaminación marina, la contaminación terrestre por determinados materiales, porque al final acá más es calidad de vida. Había una de las preguntas, y quizás ahí también amarrándola con esto, decían que si a veces por el tema de no tener la capacidad, no le llegan los carros de basura, la gente va a sus quebradas. Desde hace 63 años, con el Código Sanitario, que es del 47, está prohibido arrojar basura en las quebradas. Entonces, o sea, acá yo creo que sí hay un asunto en cuanto a, no es tanto lo que la ley me diga, mis valores, en cuanto a yo, mi familia, no importa el nivel social, ¿dónde voy a depositar los desechos? ¿Cómo me deshago de esas mascarillas? Eso es algo que de verdad sí tenemos que seguir impulsando de esa generación de conciencia, porque todo lo que hagamos a uno afecta a todo el entorno y a las demás personas. Así es, todo tiene su consecuencia. Licenciada, esta otra consulta también para usted. Si en Panamá no se ha realizado estudio aún para si el entorno ambiental azul, el virus está, si está en este entorno ambiental azul, están trabajando en esto, ¿qué peligro podría haber para los consumidores de productos del mar, también para los turistas? Sí, bueno, acá yo creo que el tema de hacer estudios es importante para ir identificando cómo evoluciona esta pandemia y qué efectos puede tener colaterales. No obstante, es importante el vencer el temor en cuanto a que, al menos a nivel de los alimentos, si los alimentos se preparan, se cuecen, se sigue todo el tema de salubridad, nosotros no tenemos que temer por ese alimento. Al contrario, incluso ahora en la pandemia se da una oportunidad de que vamos a tener una temporada sin viajar fuera del país. Entonces miremos hacia adentro. Estamos teniendo negocios ambientales. Recientemente hay un mariposario en el área de Coclé que tuvo que cerrar sus puertas. Hay reservas privadas que recibían visitas de muchos extranjeros para ver esa riqueza natural que tenemos aquí todos y que no nos volteamos a ver. Entonces yo creo que más que pensar en miedo, pensemos nosotros en cómo planificar, cuando ya podamos ir saliendo poco a poco, en cómo planificar volver hacia esas áreas protegidas, en cómo planificar apoyar al productor nacional, a estos pescadores que realmente dependen de esa venta de sus productos, y a la vez el cómo poder también nosotros recordar de que todo lo que hagamos afecta a otras personas, ¿no? Entonces, más bien serían esas mis impresiones con relación a esa pregunta. Gracias, licenciada Tania Arosemena. Continúo con más de esas preguntas que nos llegan a través del chat de la plataforma. Licenciada Viviana Rodríguez, por acá hacen el siguiente análisis. Importante el tema, felicitan por la exposición de todos. Preguntan, ¿qué le falta al ciudadano? ¿Más información, regulaciones o medidas de penalización de aquellos que insisten en comportamientos insanos? ¿Qué medios utilizan para llegar a las comunidades más vulnerables donde el único vehículo, por ejemplo, para desechar en la corriente, es la corriente de un río? ¿Qué falta, licenciada? ¿Más compromiso ciudadano? ¿Mano fuerte en cuanto a las sanciones? El micrófono, licenciada. Sí. Es un
componente integral de cada una de estas cosas, porque realmente la conciencia de los ciudadanos es lo que nos va a llevar pues a prevenir. Como organizaciones de base comunitaria que estamos dentro de la comunidad, debemos apoyarlas para enfrentar estos nuevos retos. Esto va a permitir que podamos seguir ayudando y llevando soluciones sostenibles a estas comunidades. A través de talleres, capacitaciones, un sinnúmero de actividades podemos nosotros llevar información, poder llevar recursos, incluso, como comentaba en la presentación anterior, cónchale, qué pena que a veces tuvimos en un momento muchos recursos y tal vez no fueron bien destinados a las labores que deben hacerse. Por eso los comités y organizaciones deben tener sus metas claras. Y en este momento de crisis, poder evaluar las necesidades de la comunidad y dirigir los apoyos hacia ellas. Realmente, como decía la licenciada Tania, es un tema de cultura. Desde hace mucho tiempo sabemos que no debemos botar nuestros residuos en nuestras áreas naturales, ríos, playas, quebradas, etcétera. Pero es un tema de valores, un tema ético. Entonces yo creo que hacia allá es donde debemos nosotros como seres humanos evolucionar. Esta persona que bota la basura al río, en pandemia o no en pandemia, lo sigue haciendo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? Ese es el pensamiento y la mentalidad que hay que cambiar. Estamos como en la línea de una nueva oportunidad. Entonces, aprovechemos esa oportunidad y logremos un futuro mejor, como mencionaban los compañeros. Licenciada, hay otra consulta también para usted. ¿Cómo podemos fortalecer esa conciencia ambiental si tenemos un estrés? Digo yo le agrego esto, nunca antes visto, la situación de salud, la situación económica, también el luto, tantas cosas. ¿Cómo hacemos para que esa conciencia ambiental siga viva, digo yo? Por supuesto. Mira, es difícil porque como seres humanos todos lidiamos con diferentes problemas. Ahora están los problemas económicos, hipotecas, las pérdidas de los vehículos, que las moratorias, un sinnúmero de cosas. A veces no podemos estar como enfocados directamente en algo. Sin embargo, tenemos que ver que el tema ambiental es todo aquello que nos rodea. Es a través de la salud, es a través de la conciencia, es a través del entorno donde tú te encuentras. ¿Cómo puedes aportar o cómo puedes ayudar a mantener esa fe o esa conciencia? Pues yo te invito, hay un sinnúmero de cosas que se están dando en este momento, cosas muy buenas como talleres, decía, como capacitaciones. Mucha gente está tomando este momento como una oportunidad, ¿verdad? Para reinventarse, para hacer nuevas cosas, para aprender. En muchas ocasiones no teníamos tiempo de pasar también en familia, de enseñarle a la familia cómo convivir con la naturaleza. Hoy día yo puedo ver muchas familias que se están dedicando con sus hijos a pequeños huertos dentro de sus hogares. Entonces, hacer esa interacción con la naturaleza siempre es importante, te mantiene vivo, te mantiene con una conciencia sana. Y haces actividades al aire libre, o sea, en el patio de tu casa, que eso te llena como persona. Yo lo digo porque muchas veces decimos, bueno, ¿qué es sembrar un tomate o qué es sembrar un ají, verdad? Pero cuando vemos el fruto ya que está saliendo, nos ponemos contentos y todo eso. Todo eso es una ganancia y uno se llena de felicidad. Es el estado de ánimo con el que uno ve las cosas también. Sí estamos pasando por momentos difíciles, todos estamos pasando por momentos difíciles. Yo que estoy aquí en mi casa, tengo más de 9 meses sin trabajar mucho antes de la pandemia, tengo una bebé pequeña, son momentos muy difíciles, pero aún así yo digo, ven acá, hay gente todavía que le está pasando peor que yo. Entonces, si yo puedo ayudar, si yo puedo colaborar en algo, hacia allá es donde yo tengo que ir. Entonces, esa es la visión que debemos tener como seres humanos, ayudar, porque siempre alguien va a necesitar mucho más de lo que uno piensa. Así es, son momentos difíciles para todos. Gracias, licenciada, por esta explicación, por responder a estas consultas. Ingeniero Padilla, y con el permiso de los panelistas, también de quienes están pendientes del foro de los participantes,
Fíjese, ingeniero Padilla, que durante todos estos meses he conversado con, por ejemplo, el ministro de Ambiente y otras autoridades del Ministerio de Ambiente aquí en Panamá. Ellos me hablan, por ejemplo, de diferentes estrategias, sobre todo con las autoridades locales, planes que van a realizar. Y yo le preguntaba al ministro, ¿dónde va a haber plata? ¿Hay dinero para esto? Le pregunto, usted que es experto en el tema, ese análisis que realiza con el ingrediente COVID-19, ¿hay dinero para los temas ambientales? ¿Se necesita? ¿Cómo hacer? Bueno, en mi caso, yo lo veo desde un punto de vista que al final este tema de la pandemia sí viene a ser un momento de consecuencia, digamos, de toda la destrucción ambiental que existe a nivel mundial, ¿verdad? Pero igual, dentro de los planes estratégicos que se deben de tener tanto a nivel local como a nivel nacional, sé que hay partidas y hay presupuestos que están destinados para el tema ambiental. Solo que, al menos, bueno, pongo el caso de mi país, ¿verdad? En El Salvador, que es de los mínimos, es el presupuesto mínimo, cuando uno sabe que ese tema de la pandemia tiene mucho que ver con el tema ambiental, tiene que ver desde el tema de la vulnerabilidad. En el caso de El Salvador tuvimos 2 tormentas en medio de la pandemia, o sea, tuvimos un huracán Amanda y tuvimos una tormenta tropical Cristóbal que vino a dificultar todo, pero como nunca se tiene en cuenta el tema ambiental, entonces se les hace escaso el dinero para poder luchar con esto, ¿verdad? Y eso es de ver en las prioridades de cada gobierno. O sea, si el gobierno y las localidades estuvieran en prioridad la salud y el ambiente, creo que el dinero alcanzaría. O sea, yo veo mucha publicidad pagada por gobiernos, localidades, que ese dinero, digo, se pudo haber invertido en más temas de salud, en temas ambientales. Entonces, yo no veo que sea, por ejemplo, una excusa el tema de que estamos luchando con la pandemia, pero al mismo tiempo podemos también trabajar el tema ambiental. Entonces, y van de la mano. O sea, yo no puedo solo buscar, o sea, por ejemplo, desaparecer la pandemia y no buscar mejorar las condiciones ambientales de mi país o de mi ciudad, ¿verdad? Porque al final eso genera más enfermedades. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos el caso aquí hoy con el invierno, que se multiplican los zancudos, etcétera, y hay dengue, etcétera, hay muchas cosas que aparte de eso quieren llenar los hospitales por estas otras enfermedades que existen, o temas respiratorios, por el tema del humo, etcétera. Entonces en los hospitales se dificulta el trabajo porque hay personas que llegan con otras enfermedades, pero están saturados con el tema de COVID. Entonces creo que el tema de prioridades es el importante ahí, y es el tema de hacer hincapié en tanto en ministros como en alcaldías, ¿verdad? Que siempre la partida para ambiente debería de ser de las más grandes que deben de existir y que se deben de tener, y que se debe de procurar, porque cuando uno tiene un ambiente saludable, al mismo tiempo también uno tiene un cuerpo saludable, y nunca es al contrario. Y si uno se da cuenta, los países que tienen un ambiente, o digamos sus inversiones o sus presupuestos son mayores en ambiente, también el tema de salud mejora. Pero en nuestros países, en América Latina, lo pongo porque veo varios países, a veces y casi siempre el tema ambiental es de los últimos, el último poquito que queda, ¿verdad? Es el que va para el tema ambiental, y solo invierto por ejemplo, en basureros, solo invierto en cosas superficiales, y que a veces son tan superficiales que al final no tienen ningún efecto, ¿verdad? Pero nunca hay un plan a largo plazo que de verdad trabaje integralmente el tema ambiental en conjunto con la sociedad civil, que les permita participar. No se toma en base investigaciones científicas, porque muchas veces es como solo tema de publicidad, pero cada ciudad tiene su particularidad. El tema geográfico, el tema climático en esa misma ciudad es diferente a otra ciudad. Entonces hay que tomar en cuenta muchos factores que en el tema ambiental juegan un papel importante para la mejora o para la desmejora de alguna ciudad o un tema ambiental. Entonces, prioridad, eso para mí no es el dinero, sino es la prioridad. Ingeniero, por último, usted es alguien sumamente joven, usted habló de valores ecológicos. ¿Dónde se aprenden los valores ecológicos? ¿La escuela tiene ese factor determinante también en esos valores ecológicos? ¿La comunidad? ¿Usted dónde los aprendió, ingeniero? Okay. Una historia, pero la voy a contar así muy mucho. Bueno, yo recuerdo el primer árbol que yo sembré, lo sembré a los 3 años. Era un ciprés, recuerdo. Eso nunca se me borró de mi mente. Ese es uno. Digamos, mi abuela es la que ella tenía muchas flores y me enseñó mucho el tema de abono orgánico, porque ella utilizaba lo de café, arroz, etcétera, muchas cosas que ocupaba para las plantas y las flores que estuvieran bien.
ella probablemente no conscientemente a mí me fue demostrando con su ejemplo el cuidado de la naturaleza. Entonces, ahora cuando yo veo el tiempo hacia atrás, y yo recuerdo a mi abuela, y a veces lo digo a ella, ¿verdad? Que al final todo lo ambiental, o sea, el amor que yo tengo por el tema ambiental, ella me lo transmitió. Ella tal vez nunca se dio cuenta que eso es lo que estaba haciendo ella directamente, sino que compartía un tiempo conmigo. Aparte de eso, pues yo en algún momento, por ver algunas caricaturas, digamos, de insectos y todo eso, igual me empecé a apasionar por todas las especies de fauna. Entonces, creo que inconscientemente a veces uno adquiere estos valores. Claro, lo importante hoy es que conscientemente los podamos transmitir. Mi responsabilidad ahora es, si a mí me los transmitieron no conscientemente, eso significa que muchas personas en todo el planeta no se los han transmitido porque conscientemente no lo hacemos. Pero ahora es el tema de educación ambiental, el poder formar programas de educación ambiental en las escuelas. A mí me toca poder compartir con niños de kinder, comparto con niños de tercer ciclo, etcétera, y niños de 12 años, y yo te digo, ellos aprenden tan rápido, y yo voy 2 veces a una escuela, la primera vez les digo a ellos, miren, regañen a sus papás por tirar la basura en la calle, regañen a sus papás. A la siguiente vez que yo llego, yo les pregunto, me levanten la mano, ¿quién? Ella regañó a su papá y todos los niños me levantan la mano, ¿verdad? Y a veces están los papás ahí, y ellos me dicen, mira, Katy, que ahí me da pena hoy, pero un día yo iba a tirar la basura en la calle y mi hijo me regañó, ¿verdad? Entonces es como, también uno tiene que empoderar a los niños, porque a veces uno, es cierto, uno es adulto, uno ya es mayor, pero a veces el niño sabe otras cosas y lo tiene que corregir a uno, porque creo que las generaciones anteriormente no eran conscientes tal vez de esto porque no estaban viviendo las consecuencias. Ahora que las vivimos, sí es una obligación ser conscientes de esto. Entonces, los valores ecológicos, tanto la protección de la fauna como la protección de la flora, poder enseñar que todas las especies de fauna, sean insectos, sean anfibios, sean reptiles, todos son importantes en el ecosistema. Entonces, que digamos, la persona entienda que vive en un ecosistema, que no vive separado de un ecosistema, sino que vive dentro de, y el papel que tiene que jugar dentro del ecosistema es de sinergia con todo lo que lo rodea, ¿verdad? Ya no es como, yo vengo a hacer mi casa aquí y nadie entra aquí. O sea, no, yo entro a un ecosistema, yo soy el invasor como ser humano. Entonces, ¿qué acciones voy a hacer yo para que el ecosistema a mi alrededor, todas las especies de fauna y flora que hay, puedan continuar, puedan multiplicarse y yo sea un protector de ellos? Entonces, ese punto creo que es importante, y como familia, aunque tal vez en las escuelas hay que trabajar en un tema de sistema educativo que enseñe de verdad valores ambientales, porque pasar de la teoría a la práctica es bien difícil. Yo recuerdo que me daban muchas clases de ciencias naturales, pero nunca pasábamos a la práctica. Mi abuela me llevaba a la práctica, pero la escuela no me llevaba a la práctica a mí. Entonces, es importante eso, y que como padres de familia, si hay escuelas de padres en diferentes escuelas, que se les eduque a los padres de familia, a que transmitan esos valores ecológicos al niño, a que le transmitan a él hacer actividades en familia, y creo que con eso nosotros podemos ir asegurando que las generaciones que vienen van a ser más conscientes de lo que está sucediendo, van a saber las acciones que ellos pueden realizar de forma individual, y que al final generan un valor muy importante, y ya no nos vamos a ver solo como una sobrepoblación, somos una plaga, no, sino es que nuestra existencia le genera un beneficio a la naturaleza, le genera un beneficio al planeta. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, creo que cambian las cosas, y es a donde tenemos que trabajar mucho desde las generaciones que vienen, niños ahorita y que acaban de nacer y que se les tiene que transmitir con el ejemplo, hasta personas que ya están mayores, que probablemente conscientemente nunca les transmitieron esos valores, y hoy nosotros podemos transmitírselos a nuestros abuelos, a nuestros padres, a todas las personas en nuestra localidad, porque ya es una obligación, ya no se vuelve una opción, es una obligación que de verdad trabajemos por el tema ambiental, porque si no, no vamos a tener nada para el futuro. Y yo no quiero para mis hijos en un futuro, o para mis nietos, que no encuentren nada, y creo que ninguno de nosotros quiere que solo encuentren desiertos o encuentren todo quemado, ¿verdad? Entonces, o que tengamos que buscar otro planeta lejos de esta galaxia para ver si logramos un lugar donde vivir, porque solo tenemos uno, y para que se encuentre y ir a otro lugar faltan muchos años. Así que les digo, no tenemos otra opción que estar en este planeta increíble que nos han dejado, para que lo protejamos, nunca es para consumirlo. Así que somos una especie que está dentro del ecosistema y dentro de toda la biosfera, y tenemos una interacción con todos los seres vivos que son flora y fauna, y tenemos que respetar, tenemos que introducirnos en los ecosistemas, entender la acción de cada uno. Me emociono, lo siento. No, nosotros encantados de escuchar esas reflexiones, y sobre todo indagar un poco más de dónde nace
eso que debemos tener cada uno, ese amor por nuestro planeta. Gracias a todos ustedes por participar, por supuesto a ustedes los expositores de este foro internacional, efectos alternos de la pandemia COVID-19 en el medio ambiente. Les reitero lo que les mencioné al principio, que esta fue una actividad académica organizada por la doctoranda Aida Escudero, bajo la supervisión de las docentes, la doctora Mirna McLaughlin, la doctora Yolanda González, y les repito cuál fue el objetivo, cuál es el objetivo de este foro. Resaltar en los profesionales sanitarios la importancia del cuidado del medio ambiente, presentándoles así las diversas oportunidades y las amenazas que ha traído la pandemia COVID-19 para el mundo. Una vez más, gracias licenciada Tania Rosemena, la licenciada Viviana Rodríguez, el doctor Eduardo Moyano, que bueno, se tuvo que retirar, y por supuesto al ingeniero Khaled Padilla, por participar, por ser expositores de este foro internacional. Nos quedamos con la reflexión, es un trabajo en conjunto, señores. El único planeta que tenemos hasta el momento donde podemos vivir es este, así que hay que cuidarlo, y ahora con este reto de la COVID-19. Ustedes continúen pasando una feliz tarde, feliz noche. Bueno, el doctor de España ya se fue. Felicidades a todos, que terminen de pasar una feliz tarde.